Muy buenas noches para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por la conexión, por este espacio. Hoy, como todos y todas saben, celebramos el Día Mundial de la Bicicleta, que fue básicamente declarada por la Asamblea de las Naciones Unidas en abril del 2018. Y bueno, desde la Asociación de Ciclistas Urbanos del Paraguay, queríamos un poco compartir en este espacio, ¿verdad? Con todos ustedes, con cicloactivistas, personas que con mucha experiencia que están trabajando, militando en el tema del cicloactivismo a nivel Paraguay y también un poco más allá de Paraguay. Así que les agradecemos a nuestros panelistas por este espacio. Como ya saben, nuestro webinar se titula Desafíos para la movilidad de la bicicleta en el nuevo contexto urbano. Agradecemos inmensamente a los coorganizadores de este evento, a la Federación Paraguaya de Ciclismo, al Foro Paraguayo de Bicicleta, a Masa Crítica Asunción y al componente de transporte del proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas en vía a la sustentabilidad. Y por supuesto, al gran equipo humano y técnico de la Asociación de Ciclistas Urbanos del Paraguay que estuvieron trabajando todo este tiempo. Hoy tendremos con nosotros al compañero Juan Pablo Nogués, a María Paz Gil, a Mario Villalba y a Jimena Pérez, que es alcaldesa de bicicleta, que nos estará acompañando también desde Argentina. Así que muchísimas gracias también por el tiempo, por el espacio. Y para arrancar el webinar empezaremos con Juan Pablo Nogués. Él es PhD, ingeniero y especialista en cambio climático, profesor de la Universidad Paraguayo-Alemana y coordinador del componente de transporte del proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas, Vías a la Sustentabilidad, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente. Así que quedamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Alcides. Muy buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Juan Pablo Nogués, como dijo Alcides, y yo estoy trabajando, los veo la lista de participantes, lo conozco a muchos, a los que no me conocen, yo trabajo dentro del proyecto Asunción Ciudad Verde, Vías a la Sustentabilidad. Básicamente es un proyecto de 5 años, que está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y ejecutado por el PNUD. Y les voy a comentar un poco lo que estamos haciendo dentro del contexto del componente 2, que es transporte y movilidad. Entonces, avanzando, lo primero que quiero explicar, y quizás es un poco de burocracia, pero para que todos entiendan cómo funciona el proyecto. El proyecto en verdad es la parte que ven acá, la parte roja, la parte, digamos, operativa. Pero realmente respondemos administrativamente al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o el PNUD, que de vuelta responde al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que le dio los fondos. Y otra vez tenemos que responder a todas las instituciones que comparten la responsabilidad de desarrollar el proyecto. O sea, que todas somos responsables en que todas las actividades del proyecto que ven acá, hay 4 componentes en el proyecto y solamente estamos hablando de uno. Y otra vez están los países donantes, o sea que esto es los fondos que nosotros tenemos para ejecutar el proyecto. Es una donación de varios países, y ahí al usar unas banderas emblemáticas nada más. Evidentemente hay muchas más, pero es simplemente a modo ilustrativo. Pero entonces, para que entiendan cómo funciona, nosotros realmente dentro de la UGT, que es la Unidad de Gestión de Proyectos, respondemos primeramente al MADES, después al Programa de las Naciones Unidas, después al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y así sucesivamente. Bueno, y cómo respondemos, en verdad trabajamos en diferentes formas, pero por lo general tenemos mesas de trabajo con las instituciones, donde vamos discutiendo cada actividad que podemos hacer, qué actividad se alinea con ciertas políticas del gobierno, y cómo podemos, a través del proyecto, fomentar ciertas políticas.
Bueno, entonces es un proyecto bastante complejo en ese aspecto. Y dentro de todo el proyecto está el componente 2, que tiene varias directrices y actividades. Una de ellas, que lastimosamente estábamos para lanzar este año, ya hicimos muchísimo, es la encuesta de movilidad. La encuesta de movilidad es una encuesta de hogares que en Paraguay se hizo solamente una vez, tengo entendido, en el año 84, y se hizo en el área metropolitana de Asunción y ahora se estaba tratando de volver a hacer. O sea, y que se va a hacer, simplemente que con la, la pandemia, la crisis del COVID, tuvimos que parar porque obviamente es una encuesta que uno tiene que ir a la casa y tomar datos. Eso básicamente no se puede hacer bajo estas circunstancias. Más todavía porque implica que todos tengamos una vida normal y eso otra vez significa que los estudiantes tienen que estar en las escuelas, en los colegios, para que nosotros realmente podamos muestrear lo que es la movilidad. Después también estamos trabajando en la construcción de ciertos refugios. De refugios, en ese sentido hablamos de, en las paradas de buses, ver de construir 30 pilotos de diferentes tipos de refugios. Y cuando hablo de pilotos son experimentos. Es decir, nosotros trabajamos con Rodríguez Hermanos y le pedimos que nos construyan, o mejor dicho, que nos diseñen diferentes tipos de refugios. Y ahora básicamente se está ejecutando esta parte por TIE, que es Talleres Industriales del Este, que va a comenzar a construir en 30 diferentes puntos del AMA, del área metropolitana de Asunción, estos refugios. Después también está el proyecto ejecutivo de Bicisendas, que inicialmente primero que se hizo fue realizar un diseño de anteproyecto. Y eso es lo que yo hoy voy a hablar más que nada, el anteproyecto. Y ahora, ayer ya fue adjudicada la empresa o el consorcio que va a estar trabajando en el diseño ejecutivo, o sea, en el trabajo de ingeniería de ir a campo y hacer relevamiento para tener exactamente los cómputos métricos para ejecutar el trabajo. Y por último, también ahora estamos trabajando muy de cerca con el Viceministerio de Transporte en lo que es el sistema informático GTFS. Bien rápido, el sistema GTFS es plasmar toda la información que tenemos en un sistema de información geográfica en el formato de Google Maps. Si ustedes se fijan, si van a cualquier otra ciudad del mundo, y siempre digo este ejemplo, y si ponen, me quiero mover desde el World Trade Center a, qué sé yo, al Palacio de López, no tienen realmente cómo hacer el mismo viaje, o sea, Google Maps no le indica cómo hacerlo usando las líneas de transporte público. Les dice si van caminando, tarda tanto, si se van, digamos, en auto, tardan tanto, y este es el camino. Pero si van a otra ciudad, quizás el ejemplo que siempre pongo es Manhattan, Nueva York, les dice exactamente qué bus tomar, qué línea, dónde subirse, dónde bajarse, etc. Entonces lo que ahora estamos haciendo es un primer intento de sistematizar toda la información que existe y que es bien confusa del sistema de transporte público a nivel de archivos de información geográfica y transformarlo en una base de datos. Bueno, hoy les quiero hablar más que nada y voy a poner este video mientras hablo. Voy a ver si pueden verlo. Es un trabajo que hizo OCA, la Oficina Comunitaria de Arquitectura, entre el año 2018 y 2019, que fue diseñar a través de estudios que se hicieron, no solamente de talleres, pero se estudió lo que ya estaba plasmado en el plan CHA, en el trabajo también que hizo la Municipalidad de Asunción y otras iniciativas que ya estaban plasmadas en crear básicamente un sistema integrado que agarre todos los diferentes proyectos y nuevas ideas y los plasme en un mapa o una red de 600 kilómetros de bicisendas. Y estas bicisendas estaban otra vez divididas entre bicisendas que eran alimentadoras, troncales, y acá justamente están mostrando las troncales, son las que van quizás de norte a sur o de este a oeste. Después están las interconectadoras que básicamente van de norte a sur,
en este caso. Y después hay una circunvolatoria, como se pueden ver. Y también diseñaron ciertos puntos donde podrían ir refugios. ¿Okay? Y después de eso se eligieron 2 tramos para trabajar. Se eligió entre la troncal 2 y la troncal 4. La troncal 2 teniendo alrededor de 29,5 kilómetros y la troncal 4 alrededor de 32 kilómetros. Eso otra vez se trabajó y se eligió principalmente por las iniciativas que se complementaban. En ese entonces, el Metrobús era una iniciativa, o hoy en día el Citibus, que complementaba muy bien el trabajo de las bicisendas, el trabajo que podría hacerse en tener un sistema de buses de transporte rápido y paralelamente una red de bicisendas. Lo que se está haciendo ahora, lo que ayer básicamente se ha adjudicado, es el trabajo, perdón, me estoy adelantando, pero lo que quería mencionar también que ese trabajo no solamente diseñó, pero también hizo un relevamiento de las 23 bicisendas que existen hoy en día. La gente de OCA, hay que decirlo, hizo un excelente trabajo de ir a cada de estos 23 lugares y hacer un relevamiento fotográfico y también planimétrico. Y después también hizo un relatorio de los desafíos y las potencialidades. En total se relevaron, y eso es interesante tener que en Asunción, en el área metropolitana de Asunción, como bicisendas o ciclovías, como quieran llamarle, hay alrededor de 45 kilómetros. Y estos 45 kilómetros están completamente segmentados, o sea, no existe una red de por sí. Entonces, también me estoy adelantando, otra cosa que hicieron fue muy interesante, que fue una guía de buenas prácticas, de cómo deberían ser los cruces, cómo deberían ser las intersecciones, qué tipo de pintura, cómo deberían estar los estacionamientos, todo este trabajo que hizo OCA. Básicamente ahora nosotros estamos volcando a una guía de buenas prácticas dentro del proyecto para eventualmente publicarlo, pero toda esta información que yo les digo está ya entregada al proyecto y el proyecto ahora está haciendo la edición. Volviendo entonces a los 2 tramos que se eligieron para adjudicar para el proyecto ejecutivo son el tramo 2, que tiene 29 kilómetros, que comienza en la Plaza de los Desaparecidos, la explanada del Palacio de López, y se va conectando por la costanera, y a ver si ven mi pointer, por la costanera, pasando por lo que vendría a ser el Jardín Botánico, por Primer Presidente y entrando a Parque Iguazú, el New Iguazú, saliendo por la avenida la avenida nueva de New Iguazú y llegando hasta, digamos, donde comienza la bicisenda de Luque Samber. Esto obviamente lo que trata de hacer es potenciar los que están punteados en rojo, son las bicisendas que hoy ya existen. Entonces, evidentemente, lo que se está tratando de crear es una red, una conexión. Entonces, este sería y el trabajo es bastante detallado que hizo OCA y como, por ejemplo, definieron las tipologías en los diferentes tramos y separaron los tramos por cada 3.000 metros, separaron los tramos, entonces hay mucho detalle. Lo otro que hicieron también fue presentar el segundo tramo para hacer el proyecto ejecutivo, que es el Troncal 4, que comienza en la oficina del gobierno y termina básicamente el cuartel de la Victoria, pasando por la idea era que este tramo vaya paralelo a lo que vendría a ser el Metrobús en su momento, hoy día Citibus, y pasa por la Universidad Nacional de Asunción, el campus, terminando en el cuartel La Victoria en Capiatá. De nuevo, este trabajo se hizo a bastante detalle, definiendo tipologías y tipos de señaléticas necesarias en cada lugar. Okay, esta zona acá vemos los tipos de señaléticas. Y bueno, ¿en qué estamos ahora que ya veo que estoy llegando al final de mi tiempo? Ayer fue adjudicado el consorcio ATJ Peico, que va a estar trabajando en el proyecto ejecutivo de estas bicisendas, de los 2 tramos, Troncal 2 y Troncal 4.
Y el proyecto en sí, el proyecto de Asociación Ciudad Verde de las Américas, tiene fondos para financiar hasta 18 kilómetros. O sea, y otra vez, el propósito del proyecto no es decir esto es lo que se tiene que hacer, sino es crear experiencias piloto para que el gobierno luego se apodere de las experiencias y pueda mejorar o ofrecer otras soluciones. Entonces, otra vez, vuelvo a repetir, el proyecto debe servir como catalizador y no como resolución de todos los problemas que tiene el gobierno o el Estado municipal. Y eso quiero repetir antes de finalizar, porque a veces se confunde. El proyecto está para apoyar al Estado o a los gobiernos centrales, pero son los gobiernos centrales y el Estado el que se tiene que adueñar de todos estos procesos. Por eso no se financian los 60 kilómetros. Primero porque ya los fondos no dan, pero tampoco porque esa es la intención. La intención es que los gobiernos se apoderen. Bueno, y hasta acá yo llegué porque el tiempo es corto, pero quería terminar con esto. Y cuando comenzamos a pensar en bicisendas, son preguntas abiertas. Nosotros en el área metropolitana de Asunción tenemos hoy en día una densidad urbana bajísima de alrededor de 43 habitantes por hectárea. Eso es bajísimo comparado con Santiago, que es 100, que parece que Manhattan está alrededor de 300, países europeos, Barcelona 160, o sea, hay una diferencia muy grande que dificulta todo esto. Entonces tenemos que comenzar a pensar no solamente en hacer bicisendas, sino cómo cambiar todo el ordenamiento territorial. Otra cosa que también es cierto es que en Paraguay existen poca cobertura alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Acá en el área metropolitana es alrededor de 20%, pluvial, sanitario un poco más. En el área metropolitana entera pero en Asunción es 60, pero en el área metropolitana es alrededor de 20. Y bueno, todos esos problemas dificultan el hecho de que tengamos una bicisenda o una red de bicisendas, porque hay problemas de base que tenemos que solucionar primero. Entonces, le invito a todos hoy en el día especial de la bicicleta que pensemos en cómo podemos solucionar no solamente el de construir bicicletas, sino el de solucionar otros problemas que van de base. Y bueno, con eso me parece que llegué a mis 15 minutos al CIE, así que cedo mis 8 segundos. Qué bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Realmente excelente la exposición, ¿verdad? Porque siempre como ciclista y como asociación también uno de los objetivos que perseguimos es la democratización de las vías públicas y también velar un poco para que se garantice realmente infraestructura de calidad, en este caso de bicisenda, y saber que ya existe un proyecto avanzado del diseño, tanto en ejecutivo y el diseño general, eso nos alegra bastante. Seguidamente va a estar con nosotros María Paz Gil. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción, máster en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Realizó trabajos de investigación sobre el acuífero Patiño y su relación con el área metropolitana de Asunción. Primero como investigadora del CONACYT, luego hizo sobre este tema su trabajo final de máster. Es consultora de recursos hídricos y urbanismo para proyectos, tanto de mejoramiento de cauce hídricos también como urbanos y localizado. Ella es cofundadora de la Oficina de Arquitectura en Superespacial con el desarrollo de proyectos arquitectónicos de distintas escalas. Recientemente colaboró con el proyecto de acceso a Chacarita Alta y la conexión con el mirador Punta Carapá. Cofundadora de la Agencia de Innovación Urbana. Recientemente en esta agencia obtuvo un premio del concurso Soluciones Integrales e Innovadoras para el Barrio San Francisco. Así que María Paz, muchísimas gracias también por tu predisposición y por compartir con nosotros este espacio, y te dejamos el micrófono abierto. Genial. Gracias, Alci, por la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla, que también tengo
una pequeña presentación. Ahí está. Se ve Alci, ¿verdad? Alci, ¿se me escucha? Sí, sí, María Paz, te escuchamos. Perdón. Bueno, desde la Agencia de Innovación Urbana, bueno, hoy, acá está, vengo para hablarles, bueno, del tema de los desafíos de la movilidad en bicicleta en el nuevo contexto urbano, ¿verdad? Aprovechando el Día de la Bicicleta. Y bueno, estos son 6 puntos, los cuales quiero tocar durante la ponencia. Hablar un poco del kit de micromovilidad que realizamos en la agencia, de la reasignación de espacio dentro de la ciudad, cuánto, quiénes y cuándo, la micromovilidad eléctrica, beneficios de la micromovilidad y el costo de no hacer nada. Bueno, antes de nada, ¿verdad? Este documento que está disponible en nuestra web se lanzó el 26 de abril, ¿verdad? En sintonía más o menos cuando a nivel mundial todos nos empezamos a preguntar qué vamos a hacer con respecto a la movilidad de las personas dentro de las ciudades a distintas escalas, ¿verdad? En ciudades en donde la escala o la densidad de población hacía que el hacinamiento en los transportes públicos sean unos focos de contagio importantes, y en escala un poco más pequeñas y con menor densidad de población como Paraguay, como Asunción, en el que realmente hay mucha desigualdad de acceso al transporte, tanto público como privado, de las personas, ¿verdad? Entonces, quisimos pensar un poco desde la agencia y formalizar a través de este kit. Nosotros hablamos de micromovilidad más que solamente de bicicletas, por el hecho que aparte de las bicicletas que son las reinas de la micromovilidad, ¿verdad? Hay otros medios de transporte también del tipo ligeros y que sirven para transportarnos entre 2 a 10 kilómetros, que son la característica de estos vehículos, ¿verdad? Entonces, no sé, tenemos rollers, patinetas eléctricas y otros medios con 3 ruedas y dirigidos por personas individuales que entran dentro de esta clasificación. Dentro de lo que es el kit, nos pareció oportuno dividir en 3 especies de capítulos, ¿verdad? En el que ubicamos el ciclista, ¿verdad? Como yo me comporto como ciclista dentro de la ciudad, las reglas que en realidad sabemos muchísimo, ¿verdad? Pero nos pareció bueno formalizar a través de este documento. Yo automovilista, ¿verdad? Que habla acerca del respeto de los automóviles hacia las bicicletas cuando están circulando por la ciudad. Y yo municipio, que la idea era dar un poco de herramientas a cualquier municipio de Asunción, de Paraguay o quien fuera, para que pueda ir transformando la infraestructura existente en infraestructura que pueda soportar esta movilidad alternativa en tiempos de pandemia. Entonces, pensando en eso, y pensando en que la discusión a nivel Latinoamérica es el tema del dinero, que de repente no hay fondos, ¿verdad? Nosotros pensamos que realmente no es necesario hacer de vuelta a una ciudad, empezar de cero y pensar en que nada de lo que tenemos funciona o sirve, no, sino que usar esta infraestructura a base que tenemos, que hoy en día realmente está al servicio del automóvil, ¿verdad? De la infraestructura pesada, como lo son los automóviles, repensarla y utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? Implementar, como a la izquierda, implementar vías compartidas de repente, que tan solo implica cambiar la velocidad de nuestras calles, implica tener señalética vertical y horizontal que indique esto, ¿verdad? Que de repente haya una educación
en un lapso de adecuación por parte de policías de tránsito, que puedan estar alertando a los conductores de autos de que esta vía ya es compartida, ya no es solo de ellos y a la velocidad que quieran, ¿verdad? A la derecha, bueno, la idea era de que en ciertos ejes, ¿verdad? Con mayor flujo, mayor velocidad o mayor escala de autos en una ciudad, puedan haber vías exclusivas que durante, por ejemplo, la pandemia, en la pandemia que estamos, podrían generarse solo con separadores móviles, conos, pintura y señalética horizontal que pueda alertar a los conductores de autos de que esta es una vía de circulación de micromovilidad. Bueno, ¿cuánto? La idea es que como somos muchos los que usamos las bicicletas y somos distintos, ¿verdad? Hay muchas personas que hoy en día están haciendo realmente trayectos que entran dentro de la clasificación de lo que es la micromovilidad. Estos trayectos, como les había dicho antes, son de 2 a 10 kilómetros, que en el gráfico nos muestra súper bien. Hay distancias en las que podemos hacer caminando, hay distancias que podemos hacerlas con monopatín, hay otros en bicicleta y así sucesivamente. En el caso de Asunción, por ejemplo, y en el capítulo Yo, municipio del KIT, esquematizamos un poco cuáles podrían ser vías importantes para generar estas vías momentáneas en un principio, ¿verdad? La idea es que estas vías en realidad deberían estar en las vías más importantes y de mayor flujo, en las vías que conecten zonas altamente concurridas y en las cuales circularían las personas realmente desde su casa a su trabajo y desde su casa a zonas comerciales, por ejemplo. Entonces vemos que, qué sorpresa, ¿verdad? Desde el centro de Asunción hasta el shopping del Sol, por ejemplo, tenemos solamente 6 kilómetros. Hasta lo que es el Jardín Botánico tenemos 9 kilómetros. Hasta lo que es el barrio Sajonia, 4 kilómetros. Entonces nos damos cuenta de que realmente son distancias que pueden ser recorridas tranquilamente utilizando un vehículo de micromovilidad. ¿Y cuándo, verdad? ¿Cuándo? Bueno, estas fotos son todas locales, son de Asunción, son hechas por nosotros, algunas. Entonces, ¿cuándo? Siempre la gente o algún grupo de personas se movilizó con estos medios, ¿verdad? Ya sea para trabajar, para el tema de ocio, para hacer deporte, ¿verdad? Hay muchos por qué y quienes se movilizan con la bicicleta. Pero lo interesante es saber de que una persona puede tener una vida mixta, digamos, puede tener ciertas actividades que puede ir cambiando su forma de movilizarse. Por ejemplo, irse al supermercado, antes se iba en auto, ahora pasar y empezar a irse en bicicleta, ir cambiando algunos trayectos de la vida de la gente para pasarse a la bicicleta. Entonces, hacia un futuro, tener más y más ciclistas y poder llegar a tener esa densidad de uso de bicisendas que necesitamos para ir ganando espacio en la ciudad. Y me quiero detener a la micromovilidad eléctrica, que es algo que yo, o sea, puedo comparar con la normal porque soy usuaria y soy usuaria de la bici normal también, y que realmente creo que la bicicleta puede ser una respuesta súper valedera y adecuada a lo que es Paraguay y su calor y las pendientes, que es una de las cosas que la gente siempre dice del por qué no se mueve en bicicleta, ¿verdad? Que es cierto, de repente hay ciertos meses del año que vos no te podés ir en bicicleta a tu trabajo porque llegás empapado en sudor, ¿verdad? Entonces, yo doy fe de que teniendo este tipo de alternativas, de por ahí más gente se puede unir a esta causa que es la micromovilidad. Y después, el tema de que el hecho de ser eléctrica amplía el espectro de usuarios, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy en día no utiliza la bicicleta por temas de edad, por temas de la solicitud física, ¿verdad? Esto es como que amplía ese espectro y hace que gente que no utilizaba la bici o algún vehículo de micromovilidad acceda a esto. Bici eléctrica versus moto.
esto está acá porque esta es siempre la discusión, sobre todo en Latinoamérica, de que por qué optar, o sea, por qué se da una venta masiva de motos que de repente hacen que la gente tampoco utilice las bicicletas, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir es que realmente la bici eléctrica puede ser una alternativa a muchos motociclistas que hoy en día están utilizando ese medio, ¿verdad? Es mucho más seguro. eh, Al ir a una velocidad hasta 25 kilómetros por hora, en muchos casos que tienen reductores, hace más segura la ciudad, más seguro para el mismo usuario y bueno, y nos genera humo y todos los otros temas que sabemos. Entonces, los beneficios de la micromovilidad son muchísimos y algunos que solemos mencionar constantemente, ¿verdad? Como que el uso de bicicleta disminuye el CO2 y genera beneficios para la salud de los usuarios y de la gente que vive en el entorno. También que se reducen los gastos personales de una persona que utiliza bicicleta versus una persona que se moviliza netamente con automóvil. Pero también me parece importante mencionar, ¿verdad? Que la bicicleta construye ciudad, ¿verdad? Una persona que anda en bicicleta tiene una mirada distinta a la de una persona que va en vehículo. Una persona que anda en bicicleta le conoce a sus vecinos, conoce las tiendas locales que hay en el barrio. Por ende, también ahí dice, los ciclistas compran más localmente, claro, porque un ciclista tiene otra mirada, ¿verdad? Conoce y se apropia de lo que es su ciudad. Y lo último también es, bueno, ahora el boom de la bicicleta a nivel mundial, hay ciudades en donde se venden más bicicletas que automóviles, ¿verdad? Entonces, es para echar una mirada y pensar en que podría existir, así como existe una industria que ensambla motocicletas, podría haber una industria que se dedique al ensamble de bicicletas eléctricas y bicicletas estándar que mejoren los precios y así mejore el poder de adquisición de las personas, ¿verdad? Que sea más accesible. Y bueno, y el último slide, bueno, el costo de no hacer nada. Este es, imaginémonos que no hacemos nada, que todo, que con la excusa del coronavirus y de estas crisis que estamos viviendo, realmente volvemos a la normalidad, no cambiamos nuestra forma de movernos, de vivir y de ver a nuestra ciudad de una manera más sana y saludable. Entonces, bueno, este estudio que les muestro acá en gráficos, que está hecha por la Dutch Cycling, nos muestra cómo en el caso de Italia, ellos hicieron dos escenarios. Italia, en el caso de que no intervengan para nada lo que es la infraestructura para la micromovilidad, estarían gastando a cerca de 15 billones de euros al año, mientras que en paralelo, en el caso de que sí inviertan en esta micromovilidad, tendrían beneficios potenciales de hasta 20 billones de euros al año, ¿verdad? Entonces, realmente no es que estamos ahorrando nada, sino que nos estamos perdiendo de acceder a estos beneficios importantes. Y nada, eso es un poco, voy por 12 minutos, así que súper bien. Y este es el hashtag que usamos cuando lanzamos el kit de micromovilidad, hashtag voy en bici. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, María Paz, por el tiempo. Realmente también muy interesante esta presentación de la micromovilidad porque, como decía, me quedo con que la bicicleta construye ciudad, ¿verdad? O sea que eso me parece un mensaje muy importante y un mensaje muy fuerte. Enseguidamente le damos también la bienvenida a Mario Villalba. Mario Villalba es politólogo, urbanista, investigador, consultor, disertante, docente universitario en ciencias políticas, gobernanza urbana, administración pública, cofundador de Innovación Urbana, también es candidato a doctorado en la Universidad de Rotterdam en Países Bajos. Así que Mario, te damos la bienvenida y también muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu espacio.
Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches de acá. Les saludo desde Rotterdam, Holanda o los Países Bajos. Eh, Acá, bueno, ya es pasada medianoche, pero decidí hoy, bueno, estar acá y despertarme porque, o sea, no dormirme en realidad, para compartir algo que me apasiona, que es el tema de la ciudad sustentable, de la movilidad sustentable. Y bueno, y felicidades a todos por el Día Internacional de la Bicicleta. Yo voy a hablarles sobre un poco dos historias y lecciones aprendidas de estas dos historias. Y un poco titulo la presentación de Paraguay a Holanda, lecciones aprendidas, porque bueno, soy paraguayo, asunceno, y hace 3 años me mudé a Holanda para, bueno, primero hacer un máster en gestión de ciudades y ahora estoy terminando el doctorado en gobernanza urbana y desarrollo en la Erasmus University en Rotterdam. Y un poco tengo esas dos experiencias, de venir de Paraguay, de ver los desafíos que tenemos en movilidad, también de ser un activista urbano, de estar en organizaciones, trabajar por el gobierno central, trabajar como consultor, trabajar con distintos gremios empresariales. Y hoy viendo un poco la experiencia de lo que es vivir en una ciudad que es un paraíso de las bicicletas como es Holanda, ¿verdad? Que decía en algunos países que tienen más bicicletas que personas, decía María Paz, así mismo es, por ejemplo, en Holanda hay cerca de 21 millones de bicicletas y 17 millones de personas. Entonces, un poco voy a comentarles esa experiencia y para ver cómo podemos aprender de eso. Entonces, un poco el recorrido que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Así como un recorrido de bicicleta. Vamos a hacer un recorrido hoy de un poco de la historia reciente del movimiento ciclista urbano, un poco de Asunción y de Paraguay, pero ya me voy a enfocar más en Asunción porque es lo que más conozco. La experiencia de vivir en los Países Bajos, el paraíso de la bicicleta, va a ser la segunda parte, y luego las lecciones aprendidas que tenemos para adaptarlas a América Latina. Primero, bueno, hablar un poco de que los ciclistas, lo que nos gusta el mundo de la movilidad, ya hablábamos de distanciamiento antes del COVID, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en Holanda, hoy el distanciamiento es 1,5 metros, ¿verdad? Entre todo, ¿verdad? Y ya hace un tiempo se hablaba de ese distanciamiento, ¿verdad? Con los autos, de respetar al ciclista, ¿verdad? Entonces, en este contexto también surge todas las ventajas de lo que podría ser la solución de tener sus ciudades diseñadas para la micromovilidad que hablaba María Paz y un poco lo que hablaba Juan Pablo, ¿verdad? Poder diseñar nuestras ciudades, ¿verdad? De una manera distinta para estar más adaptada para el movimiento en bicicleta. Entonces, ese es un poco el contexto en el que estamos hoy y es clave que podamos aprovechar este contexto histórico para transformar nuestras políticas públicas. ¿Sabes? Que no solamente tengamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, 6 kilómetros de bicicleta, sino que tengamos toda una red, porque necesitamos una red completa para que la gente pueda realmente optar por ese medio de movilidad. Y bueno, voy a empezar a hablar un poco de esto, ¿verdad? Porque parece que estas cosas no avanzan muchas veces, pero sí que hay muchos avances, ¿verdad? Yo quiero contarles que yo estudié en Estados Unidos, luego volví en el 2010 a Paraguay, y ahí como que no había mucho movimiento de ciclismo urbano. O sea, había muchos grupos que organizaban paseos ciclísticos. Por ejemplo, una noche se reunían, se paseaban, generalmente una marca de bicicletas organizaba un paseo, y se hacía mucho, el ciclismo se veía mucho como una actividad deportiva, ¿verdad? O de un poco de esparcimiento, no como de movilidad, de ir al trabajo, de ir a la universidad, o sea, no como un medio de transporte. Allá por el 2011-12 empezamos un grupo a armar lo que se llama el movimiento de masa crítica, y empezamos a instalar este concepto de, bueno, agarrar las calles, ¿verdad? Y demandar al gobierno, a las instituciones políticas, más espacios, más políticas públicas para la movilidad sustentable, ¿verdad? Entonces inicia un movimiento urbano en Paraguay allá por el 2012. Y ahí, bueno, ahí me ven
en la foto, bueno, levantando la bicicleta, que era un poco el rito que teníamos inicialmente para, con todos los ciclistas ahí en el puerto. Y nos aliamos también con otras iniciativas como Puerto Abierto. Había un movimiento que se llamaba Paraguay en Bici te ves mejor, que promovía el tema de las bicisendas, y yo estaba involucrado en un movimiento urbano de Asunción que se llamaba Asunción nos une en ese entonces. Y entonces ahí como inicia un movimiento del ciclismo urbano que empieza a tener más fuerza, ¿no? Que ya era posicionar el ciclismo urbano, no solamente el ciclismo de aventura o deporte, sino que el ciclismo como un derecho de movilidad urbana. Y después, o sea, y realmente tuvo bastante impacto. O sea, una de las primeras masas críticas, o sea, fue tapa en los 3 principales diarios. Acá ven la tapa, no sé si creo que es del diario Última Hora, por ejemplo, y ven, llegamos a tener en las primeras masas críticas 1.200 personas, 1.200 ciclistas. O sea, de no ver prácticamente, ver muy pocos ciclistas, empezamos a juntar y hacer masa, ¿verdad? Porque hay que generar movimiento para poder realmente incidir en políticas públicas. O sea, o si no, todos estos proyectos que tenemos es como que no van a poder lograrse si no hay realmente un movimiento detrás. Y eso es bastante importante, ¿verdad? Entonces, nada, ahí estuvimos moviendo eso. Eso fue allá por el 2012. Continuaron las masas y se empezó a hacer mes a mes. Más grupos ciclistas se empezaron a organizar en distintas partes del país. Y se volvió algo constante, y eso un poco empezó a motivar a más gente a que empiece a comprar la bicicleta, a empezar a usar la bicicleta que tenía y animarse un poco, ¿verdad? O sea, hacerlo en grupo. Pero claro, nace el movimiento, nacen las ganas, pero todavía la infraestructura no estaba. Y claro, y cada vez más gente se iba sumando. Acá ven otra foto de otra masa crítica, ¿verdad? Entonces, un poco, estas son historias, ¿verdad? Que quizá algunos no conocen, pero otros para nosotros es muy real. Esto pasaba, y hubo un movimiento y sigue habiendo este movimiento. O sea, hoy lo que es la Asociación de Ciclistas Urbanos del Paraguay es un resultado un poco de este trabajo que se vino haciendo ya hace varios años, ¿verdad? Entonces, esto es importante saber, que se empezó con un grupo que fue llevando esto adelante. Y el compromiso llegó a otro nivel, ¿verdad? Un poco haciendo broma acá. Hasta yo participé en la primera bici boda del Paraguay, ¿verdad? Que nuestro amigo Richard, que es uno de los primeros, uno de los fundadores, la CUPI también, ¿verdad? O sea, armar todo un evento alrededor de la bicicleta, y organizaron estos dos aficionados al ciclismo. O sea, su boda, ¿verdad? Organizada con ciclistas recorriendo paseo ciclístico por la ciudad. O sea, realmente algo súper innovador, o sea, que yo no había escuchado ni siquiera en otros países, ¿verdad? Entonces fue realmente un momento muy fuerte para el movimiento de los ciclistas urbanos. Y hay que rescatar esta historia y saber de dónde se empezó, ¿verdad? Aquí, cuando esto no había todavía proyecto Asunción Capital Verde de las Américas, o sea, vos hablabas con políticos, ciudad sustentable, movilidad, bicicleta, ¿por qué? O sea, era algo nuevo, y era un grupo de gente que tuvo que instalar estos conceptos para que hoy se hable de manera mucho más normal, algo más cotidiano, ¿verdad? Pero esto no existía en el 2010, cuando yo volví, no había esto, ¿verdad? Entonces, un poco eso hizo que nos vayamos animando a hacer otras cosas, ¿verdad? Y algunos kamikazes, como en mi caso, dijimos, bueno, para promocionar el ciclismo tenemos que llegar a todo el país, ¿verdad? Entonces me tocó a mí hacer allá por el 2013 un viaje de Asunción a Encarnación y de allá a Ciudad del Este. Lo hice en bicicleta, 700 kilómetros. Acá vemos la salida en esta foto, ahí de la costanera, y todos los ciclistas apoyando. Entonces, unos cuantos ciclistas me acompañaron hasta Ñemby, y después, bueno, otras 2, 3 personas que me acompañaron en el trayecto, y así y hacíamos el recorrido para seguir promocionando este movimiento urbano. Bueno, acá ven algunas fotos en las Colonias Unidas, allá cerca de Encarnación, y después, bueno, ya la foto ahí con unos 4 kilos menos, llegando ya a Ciudad del Este. Y claro, o sea, fue toda esa travesía de promocionar, ¿verdad? Y también un poco promocionar ciudad sustentable y generar contactos. La idea es crear una red urbana a nivel nacional, ¿verdad? Ese era un poco el concepto de este viaje, ¿verdad? Y bueno, hasta hubo auspiciantes, bueno, eso lo llevamos con distintas iniciativas.
Y allá, ahí estamos con Rolo, Orreo, que me acompañó también. Nos conocimos para el viaje, o sea, tipo, yo hice una campaña para movilizar. Y bueno, fue un recorrido de promocionar el urbanismo en toda la ciudad. Y ahí fue ese el último día, esa foto final que nos sacamos. Y claro, llevamos todo, llevamos el camping, todo detrás, hasta un panel solar para cargar el celular, ¿verdad? Entonces, así. Y bueno, esa es un poco una historia, una anécdota de lo que fue esos comienzos del movimiento urbano. Y después lo que dijimos, bueno, vamos a armar, o sea, es importante que la movilidad no solamente se centra en un tema, sino que hay que pensarlo desde las ciudades sustentables, ¿verdad? Y después de ese viaje un poco surge la creación de una red paraguaya por ciudades sustentables. Usted vio en la presentación de Juan Pablo, por ejemplo, que una de las organizaciones que es parte del proyecto Asunción Capital Verde de las Américas, es justamente la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables. Y es porque nosotros estuvimos en un proceso de incidencia para que esto pase, ¿verdad? Era mover actores, es convencerle al sector público de que la agenda de ciudades sustentables se lleve adelante y se consigan fondos. Entonces trabajamos con los distintos ministerios para traer esos 8 millones de dólares del proyecto, y hoy somos parte de ese equipo, digamos, que está trabajando en la implementación, ¿verdad? O sea que para que OCA pueda hacer los diseños, para que se puedan hacer estas contrataciones, tuvo que haber un equipo que trabajó para que esto se consiga primeramente, y eso es importante verlo ahí. Y claro, si queremos seguir sumando a más actores para que se sigan sumando a la red y realmente sea una red que trabaje por mejorar las ciudades a nivel nacional. Y entonces, claro, empezamos a hacer también otras actividades. O sea, no se dejó de lado la bicicleta por armar la red, sino al contrario, se fue potenciando, se organizó cada abril el mes de la cultura sustentable, se hicieron paseos ciclísticos, se siguió instalando este tema fuertemente para que después puedan surgir justamente políticas públicas. Actividades como la Expo Sustentable, entonces se empezó a instalar en los medios de prensa, digamos, en televisión, radio, en todos lados se empezaba a hablar de esto y se empezó a hacer como campañas y ideas de qué uno puede hacer para que vivamos una ciudad más amigable con las bicicletas. Y bueno, después llegó un momento en que, bueno, ya esto está instalado, el concepto de ciudades sustentables empezó a instalarse ya en el vocabulario de muchos políticos, de instituciones públicas. Entonces, digamos, sentimos que ese rol de instalar el concepto estaba ahí, que había que pasar a una nueva etapa de incidir en proyectos, de trabajar con el sector público, de llevar capacidad instalada a los municipios, por ejemplo. Y bueno, nosotros, o sea, con mi esposa, que también, bueno, la ven en la foto, decidimos que necesitábamos una experiencia de conocer una ciudad, un contexto, ¿verdad? Estábamos hablando mucho de ciudades sustentables y queríamos vivir realmente la experiencia de vivir en un país que está organizado de esa manera para poder contar esa experiencia. Y entonces eso fue que decidimos venir a los Países Bajos, vivimos en Rotterdam, en realidad Holanda, ciudad que te vaya, es un paraíso para el ciclista. Y este es un tráfico, por ejemplo, que uno ve acá en Ámsterdam, este es el tráfico. O sea, este es el tráfico que yo quiero tener también en las ciudades paraguayas en un futuro, ¿verdad? Y a eso es lo que tenemos que aspirar, ¿verdad? Y bueno, ahí también estamos con mi esposa recorriendo un poco los canales, pero esto es posible y esto es importante mostrarle a la gente. Y es posible también en Asunción, en Encarnación, en otras ciudades. Es posible y es real, ¿verdad? Eso es lo que es importante también llevar ese mensaje. Y estos son los estacionamientos que uno ve. Este es un estacionamiento, por ejemplo, a la izquierda, en un estacionamiento en Rotterdam, la ciudad donde yo vivo, y así ves en todos los lugares, ¿verdad? Es como que realmente es una realidad que la estamos viviendo acá. La infraestructura es clave para eso. O sea, yo me animo a que mi hija de 4 años pueda andar en bicicleta. Ahí la ven en la imagen, con mi esposa llevándola en la bicicleta. Todos los días yo le llevo a mi hija en la bicicleta al colegio. Entonces, realmente la infraestructura permite, ¿verdad? Y hay infraestructura conectada con espacios verdes, ¿verdad? Que hace también que no sea, que el tema del calor, ¿verdad? O aparte de la bicicleta eléctrica que también está entrando aquí, el tema de la infraestructura con árboles que se puedan armar estas bicisendas, estas redes verdes, o sea, combinar espacios públicos de calidad, áreas verdes con bicisendas es clave. Pero tiene que ser un sistema y una infraestructura bastante protegida para que uno realmente se anime, y tiene que ser para un niño de 4 años, para un adulto de 80 años,
tienen que estar, digamos, sin ningún riesgo de poder utilizar la infraestructura, ¿verdad? A eso es lo que tenemos que apuntar. Y bueno, yo inclusive acá ven otras fotos un poco para compartir un poco y visibilizar, ¿verdad? Porque a veces yo hablo mucho de números en mi investigación, pero también es, es importante también mostrar historias, contar, o sea, a mí me gusta, o sea, yo estoy metido en el doctorado todo el día con números y esto, pero yo creo que es importante contar con historias que esto realmente es posible, ¿verdad? Y bueno, yo me animé también a tener hasta 2 niños manejando con la bicicleta. Entonces, esto es para que se vea un poco que esto realmente es posible, ¿no? Y claro, toda la infraestructura, uno ve la señalización, o sea, uno cuando espera en los cruces, esta es la imagen que uno ve. Y bueno, en realidad es también la posibilidad de realmente recorrer todo, poder irte a un espacio público, hacer un asadito, y como ven ahí con un grupo de amigos, todos con la bicicleta. O sea, se vuelve realmente una movilidad, un medio de transporte. Entonces, bueno, como me queda, o sea, poco tiempo y después bueno, vamos a discutir más sobre estos aprendizajes, pero algunas lecciones aprendidas que yo vi, algunos puntos clave. Uno, en Holanda no siempre fue así. También tuvieron la influencia del lobby de las industrias automovilísticas en los 70, pero hubo una prioridad de la sociedad civil, hubo un movimiento, un movimiento político fuerte, ciudadano, que dijo, más importante son la vida de los niños, porque empezaba a haber muchos accidentes de niños cuando empezaron a ver todos los autos, empezaron a invadir las ciudades, y la sociedad dijo, no, esto no podemos permitir que tanta gente muera todos los días por accidentes, ¿verdad?, de tránsito, pero en realidad que no son accidentes, es un sistema pensado para el auto que mata todos los días, ¿verdad? Entonces dijeron, no queremos eso, y hubo un movimiento que dijo no. Y cuando un movimiento ciudadano dijo que no, los políticos siguieron y se adaptaron a eso. Y se creó una sociedad con infraestructura y se priorizó el presupuesto para toda la infraestructura de movilidad. Eso es uno. Entonces necesitamos un movimiento ciudadano muy fuerte para que estas políticas se cumplan. Y lo segundo es clave la infraestructura. O sea, hay que invertir en infraestructura segura y la gente después va a entrar a movilizarse. O sea, no podemos pensar, hoy se construye como un kilómetro de bicicenda y se cree que ahí ya la gente tiene que andar y después no hay mucha gente y la gente vuelve a estacionar, por ejemplo, lo que pasa en Asunción. No, hay que crear todo un sistema y eso va a tardar un tiempo que la gente vaya adaptándose, pero sí generar infraestructura inteligente y no solamente pensar en alternativas. O sea, nosotros tenemos que pensar en que Mariscal López tiene que tener una bicicenda. O sea, hay que realmente pensar en ser mucho más ambiciosos y hay que llevar una agenda política fuerte para que realmente esto se transforme. Y el tercer punto es la multimodalidad, que es clave. O sea, acá, por ejemplo, en Holanda, lo que hace, uno va en bicicleta, deja estacionado, toma el tren y se va a una distancia más larga, ¿verdad? María Paz mencionaba un poco eso también, ¿verdad? Entonces, o toma el bus, o toma el metro. Entonces, realmente la posibilidad de integrar la movilidad es clave y es importante también integrarnos con otros intereses. Yo mañana, por ejemplo, tengo una reunión con desarrollistas, gente que está en bienes raíces en Paraguay, para realmente hablarle de que esto realmente genera, o sea, amplía el valor de los edificios, de las casas, tener bicicenda, tener espacios públicos, tener áreas verdes. Invertir en lo público genera toda una economía y una dinámica económica muy importante. Entonces realmente tenemos que integrarnos y que las políticas realmente sean integrales y no solamente pensar desde la movilidad, sino que pensar desde una ciudad sustentable y cómo los distintos grupos se pueden beneficiar y cómo todo el país se puede beneficiar con esto. Y generar fuentes de financiamiento mucho más ambiciosas. Deberíamos tener un tipo FONACIDE específico para este tipo de políticas de movilidad sustentable y que los municipios, por ejemplo, puedan acceder a esos fondos exclusivamente, por ejemplo, para hacer bicisendas o para mejorar la micromovilidad, por ejemplo.
Entonces realmente esos son algunos puntos generales para empezar. Yo por acá me quiero quedar para después dejar más tiempo para poder debatir un poco y generar preguntas. Pero hasta aquí voy y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por el tiempo, por el espacio. Realmente muy linda la experiencia de ver así, tipo, yo ya me situé ahí en Holanda, ahí tipo caminando entre bicicleta, ¿verdad? Bueno, comentar también a todas las personas que están siguiendo que pueden hacer sus consultas ahí en el espacio donde dice preguntas y respuestas. Entonces, cuando terminemos la ponencia, vamos a ir haciendo esas consultas. Entonces, pueden ir también anotando algunas cuestiones puntuales que quieran saber y quieran hacer a alguno de los panelistas. Bueno, entonces ahora vamos a estar con Jimena Pérez. Ella es alcaldesa de bicicleta de Salta, Argentina. Es una entusiasta de la bicicleta y apasionada del trabajo colectivo, cofundadora de la Red Argentina en Bici y co-creadora del Foro Argentino de Bicicleta. Tiene una diplomatura en liderazgo y este año fue designada como mujer notable de transporte por la organización TUMI, junto a 52 mujeres de todo el mundo. Desde el 2019 es alcaldesa de bicicleta de Salta, Argentina. Estamos muy contentos por tenerte, Jimena. Contarte también que en Paraguay desde el año pasado empezamos con el Foro Paraguay Bicicleta. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, un gusto tenerte y te dejamos el micrófono abierto. Gracias, sí sé muy bien del foro y la verdad que sigo a la Asociación de Ciclistas Urbanos de Paraguay desde sus inicios, desde que hicieron su Facebook. Yo estoy ahí atenta a todo lo que hacen y admiro mucho su trabajo, así que estoy muy feliz de estar hoy acá. Tengo una pequeña presentación que es más que nada como para hacer una introducción a de lo que quiero hablar. Vamos a compartir la pantalla. Acá estamos. Un poco contarles, bueno, que soy alcaldesa de la bici, recién como dijo Alcides, por la ciudad de Salta, y soy parte de una red de más de 100 alcaldes y alcaldesas en todo el mundo. Está gestionado por una organización basada en Ámsterdam, que se llama Bikes, y contarles, para quienes estén escuchando, para ustedes mismos, que cualquiera podría postularse para ser alcalde o alcaldesa. Tienen que cumplir una serie de requisitos, pero pueden entrar a la página de Bikes, postularse, presentar un plan de trabajo, es de 2 años la gestión, y bueno, unirse a esta enorme red. Acá en esta imagen están algunos y algunas, sobre todo de Latinoamérica, que a la vez estamos conectados, ¿no? Los alcaldes y alcaldesas de Latinoamérica, porque siempre estamos pasándonos información, dándonos una mano, haciendo acciones en conjunto, es algo muy interesante. En Twitter me pueden encontrar como Bicimamá, porque soy muy activa en Twitter también. Bueno, esta es la ciudad en la que vivo. Salta, está al norte de Argentina. Se la ve muy bella, muy hermosa, pero la realidad es que no todos los días es tan hermosa como se la ve desde los aires. Tenemos este caos vehicular que, sobre todo en una ciudad colonial, con calles angostas, con veredas aún más angostas, hacen de que circular en lo que sea, ¿no? En bicicleta, caminando, en auto, sea un caos todos los días, y cada vez más. Se estima que en Salta, según los últimos estudios, circulan 600 colectivos por día, y escuchen esto, 200.000 autos por día. 600 colectivos, 200.000 autos, 600 colectivos donde se trasladan más del 50% de las personas. Y en los autos no llega al 20% de los viajes se hacen en auto, pero están ocupando un 80% del espacio público. La inequidad que vemos, creo que lo que hablamos hace rato en todas nuestras ciudades, pero la verdad que escucharlo en números a veces nos hace, bueno, decir algo está pasando. Esto que tengo acá son unas imágenes de acciones muy recientes, porque hablando de lo que está pasando en el marco del COVID, Salta el año pasado empezó una nueva gestión, de una nueva intendencia, de una mujer. Por primera vez en la historia de Salta tenemos una mujer en intendencia, y a raíz de lo que está sucediendo con la pandemia del COVID, se tomaron algunas iniciativas. Yo acá traje la foto, bueno,
La de la izquierda, donde se ve la bicicleta, era muy reciente, igual eso todavía está así, la idea es que esté separado con separadores físicos. Ya se empezaron a hacer campañas de concientización para que los automovilistas respeten, porque la realidad es que solo con pintura, sobre todo en nuestras ciudades, donde la costumbre es no respetar la norma, es muy difícil que solo se respete la pintura o solo la señalética horizontal, por eso es importante tener los separadores físicos. Y acá a la derecha tengo una imagen de algo que inauguraron hoy, que son unos módulos de estacionamiento que simulan el perfil de un auto, entonces donde entra un auto entran 10 bicis. Eso se inauguraron hoy. Lo interesante de todo esto es que todas estas acciones, yo sé, son 9 años desde que soy biciactivista, y la verdad que es muy raro que te llamen para hacerte una pregunta o qué opinas sobre algo. Por lo general te llaman cuando ya se hizo, o para la foto, o para mostrarte algo que cuando lo ves que se hizo mal, te quieres matar. Pero la verdad que lo que está sucediendo interesante ahora es que nos están llamando, nos están convocando, y nos preguntan qué nos parece, dónde colocarlo, si el diseño nos parece adecuado. Más allá de que en mi caso personal yo no soy académica, sí estudio mucho, soy autodidacta, he participado en numerosos congresos y encuentros en todas partes del mundo, siempre subsidiada por mí misma, pero con mucha pasión y mucho amor por lo que hago. La verdad que también tenemos algo muy valioso que a veces no nos damos cuenta, o no nos hacen dar cuenta, que es nuestra experiencia como usuarios, como usuarias, ¿no? Ya simplemente el hecho de recorrer la ciudad todos los días, hacerlo desde nuestras diferentes perspectivas. En mi caso yo soy mamá, y me muevo mucho con mi hijo, tengo que hacer estos viajes que no son los pendulares de un punto A a un punto B, sino como que hago 5 o 6 recorridos distintos en el día. Entonces eso me ha dado una experiencia que intento trasladarla al municipio en estos casos cuando me preguntan, ¿no?, que me parece algo en particular. Obvio que una experiencia tampoco es suficiente, siempre tratamos de buscar diversidad de opiniones. Pero voy a empezar a hablar, y avíseme por favor del tiempo porque no me quiero ir, con esta foto que tengo acá. Esta foto la tomé yo en Berlín en el 2010, y es la razón por la que empecé a andar en bici en mi etapa adulta, digo yo, porque de niña o de niño, casi todos creo que estábamos arriba de una bicicleta en el barrio, en la calle, jugando. Era algo muy común, muy usual, pero una vez que empecé a estudiar, una vez que empecé a trabajar, nunca fue una opción. Cuando hice este viaje por trabajo a Berlín en el 2010 y vi pasar a esa chica en bicicleta, vestida como para ir a trabajar, algo en mí sucedió que me dijo, esa podría ser yo. ¿Qué pasa que no estoy yendo a trabajar en bicicleta? Yo vivía a 3 kilómetros de mi lugar de trabajo, y nunca se me había ocurrido, literal, nunca se me había ocurrido, y era un problema la movilidad para mí en ese momento, porque capaz no era mucho para un colectivo, con todo lo que tenía que esperar de tiempos, y más caminar a la parada, ni siquiera tenía un colectivo que me dejara cerca, y gastaba mucho en remis o taxi, porque no siempre llegaba con el tiempo. Entonces cuando sucedió eso, en mi cabeza, volví a Salta, me compré una bici y empecé a usarla, y eso fue el inicio de todo. Y ahora saco la presentación. Ahí está. Eso fue el inicio de todo. Empezar a usar la bici, como escuché hace un rato, ya te da como otra perspectiva de la ciudad, empezás a tener otro contacto con las personas, con lo que sucede, empezás a tener empatía con los peatones, decir, uy, pobre, está acá bajo la lluvia esperando, no le dan paso. Y eso fue lo que me impulsó a querer ser activista de la bici. Primero, participando de las masas críticas de Salta. Creo que ahí la masa crítica es una gran escuela para muchos de nosotros. Después integrando diversos grupos acá en mi ciudad, grupos mixtos, y ahora en el grupo que estoy, además de ser alcaldesa de la bicicleta, soy parte de Las Visibles, que es un grupo que trabaja con perspectiva de género, fomentar el uso de la bicicleta, sobre todo en mujeres, porque los números en Latinoamérica muestran de que son muy bajos las cantidades de mujeres que usan la bici en comparación de los varones. Y
Y bueno, además del grupo fue decir, bueno, estamos en Salta, buenísimo todo lo que estamos haciendo, pero también hay otras ciudades en Argentina que están sucediendo cosas y no estamos conectadas. Entonces ahí surgió esta idea, junto a otras personas del resto del país, de armar Argentina en Bici. Bueno, Argentina es un país muy extenso, pero hoy por hoy llevamos casi 4 años de red, y la verdad que lo más lindo de trabajar en red es habernos conocido, de saber lo que están haciendo, las experiencias de personas que hacen lo mismo que vos en otras ciudades, potenciar nuestro trabajo, un lugar de catarsis también, ¿por qué no? Y eso también nos llevó a hacer el Foro Argentino de la Bicicleta, porque estábamos en un momento en el que veíamos de que nuestros gobernantes no, la verdad que parecía el tema no importarles, que no estaba en agenda, entonces dijimos, bueno, nosotros lo vamos a poner en agenda. Hicimos el evento a favor de la movilidad sustentable más importante de Argentina, que ya hicimos 3 ediciones del foro. Este año decidimos no hacerla, fue casualidad, porque el año que viene vamos a tener nuestro foro mundial, o sea, el foro mundial hemos ganado la sede el año pasado para traerlo a Argentina, así que ha sido un camino muy, muy largo, y a lo que quiero ir con todo esto es la importancia de poder trabajar desde lo colectivo, desde la organización ciudadana, y la importancia que tiene que la ciudadanía organizada pueda ser parte de los procesos, de las tomas de decisiones, del diseño de las políticas públicas, pero de manera sistemática, no esperando que sea según las ganas que tenga el político de turno, sino que algo que realmente funcione y de manera sistemática, que cualquiera que quiera participar pueda hacerlo. Así que, bueno, eso quería contar un poco mi experiencia, y dejar más que nada si había espacios de preguntas, porque me parece que es muy interesante todo lo que escuché, y también me entusiasma mucho escuchar sobre Paraguay, que es como muy, muy bueno. Jimena, muchísimas gracias, en serio, me dio piel de gallina ver esa foto de la chica en bicicleta y cómo impactó eso en tu vida. Me parece en una idea así tipo muy maravillosa, muy genial y toca mucho, ¿verdad? Entonces, la idea ahora es abrir un poco en una sesión de preguntas para ir respondiendo. Acá ya tenemos 2. En comentarte también, Jimena, que nosotros ya estamos preparados, entrenando para irnos al Foro Mundial de Bicicleta en Argentina. Finalmente vamos a poder estar en el foro como asociación también, así que ya desde el lanzamiento y desde que supimos que en Argentina sería el Foro Mundial en el 2021, ya nos preparamos, también hemos anunciado el año pasado en el Foro Paraguayo, ¿verdad? De que también queríamos tener un poco de antecedentes de algunos recorridos como para poder luego compartir en ese evento que para nosotros es como el evento más importante en el nivel del ciclismo urbano. Ahora en Nepal no pudimos irnos porque estaba ya por 2.000, 3.000 euros el pasaje y una semana de viaje, era terrible. Así que pueden ir escribiendo sus aportes, preguntas. Acá tenemos una que dice, Rolanda González nos escribe, buenas, hablen un poco sobre más las veredas y los beneficios de tener veredas en buen estado, anchura y accesibilidad. Luego tenemos una pregunta puntual para Mario, lo hace Lucía Callizo, dice, ¿cuáles son los problemas de tener una movilidad muy centralizada en la bicicleta? ¿Cuáles son los límites que ya pudiste vivir sobre masificar un solo tipo de movilidad? Entonces tenemos dos preguntas ahí. En cualquiera de la mesa puede responder de repente el tema de la vereda y luego la pregunta puntual que va para Mario. Quizás tirar un poco la pelota a María Paz y podría un poco comentarnos en ese tema. Sí, bueno, genial que toquen el tema de la demás infraestructura, ¿verdad? De las veredas y de todo lo que compone una calle en sí. Jimena habló un poco también de eso, ¿verdad? Pero
Lo ideal sería, bueno, que la infraestructura de nuestras ciudades atienda a todos los sectores de la población. O sea, que la vereda atienda a lo que es el tráfico peatonal, que sea adecuada, que sea universal, accesible, es lo primordial, ¿verdad? Eh, los anchos, obviamente, también. No sé si la pregunta también va para el tema de la situación de crisis por el COVID. Sí que muchos anchos en nuestra ciudad, en el microcentro, por ejemplo, no dan abasto para cumplir con este distanciamiento social que queremos, ¿verdad? O sea, que necesitamos para no exponernos. Así también, muchas veces el ancho que tenemos en algunas calles no incluye a infraestructura verde, que también mencionó Mario, ¿verdad? Las veredas, idealmente, más otra vez en nuestras ciudades, deberían estar equipadas con infraestructura verde que den sombra, que den un microclima dentro de lo que es la ciudad y que haga posible que los peatones realmente disfruten de caminar. Bueno, yo creo que la vereda va muy de la mano con lo que es una red de bicisendas y creo que tiene que darse una especial atención también a la vereda como reina de la calle, digamos. Muchísimas gracias, María Paz. Y también Jimena tiene un comentario al respecto. Sí, justo esto de las sombras es no solamente imprescindible para las personas que caminan, sino también para quienes andamos en bici. Las calles con árboles creo que debería ser el ABC de todas las ciudades, todas deberían tener árboles, porque eso fomenta la movilidad sustentable, ya sea peatonalidad o micromovilidad o movilidad en bicicleta. Y por el otro lado, algo que escuché en un seminario hace poco que me pareció muy bueno, que desde la perspectiva de género, es que también tengan bancos para sentarse, porque las personas, los adultos mayores, que de repente queremos fomentar las caminatas en esas personas, deberían tener un lugar cómodo y tranquilo donde descansar. También el tema de bebederos, todos aquellos equipamientos que hagan de que el espacio público sea mucho más amable. Pero sobre todo el tema de las veredas con el ancho y que no haya obstáculos, ¿no? Es muy común ver sillas de confiterías, carteles. Pensemos en las personas ciegas que no ven todas esas cosas que están como obstáculos y que les dificultamos mucho más la movilidad si eso está ahí. Entonces, creo que son cosas como a tener en cuenta desde lo simple a lo más complejo. Y una anécdota, Alci. Bueno, la oficina y mi casa están ubicadas frente a la ciclovía de Iturbe, ¿verdad? La tan controversial ciclovía de Iturbe. Entonces tengo muchas historias con respecto a la bicisenda en sí, y qué dicen mis vecinos y cosas por el estilo. Por un lado, vinieron personas a hacerme firmar una nota para cancelar, para sacar la bicisenda porque les sacaba lugar de estacionamiento a los autos a cada particular, ¿verdad? Y por otro lado, tengo otras vecinas que están felices, personas mayores ya, ¿verdad? Que están felices con la bicisenda. ¿Por qué? Porque les liberó todo el frente de su casa del estacionamiento de autos, de la contaminación, esa visual de tener el auto por poco estacionado dentro de tu casa, ¿verdad? Entonces, es bueno como ver que la bicisenda también es amiga de las veredas y amiga de las casas de los vecinos. Buenísimo. Muchísimas gracias, María Paz. Entonces tenemos una pregunta para Mario. Le vamos a repetir y luego tenemos una pregunta puntual para Jimena. ¿Cuáles son los problemas de tener una movilidad muy centralizada en la bicicleta? ¿Cuáles son los límites que ya pudiste vivir sobre masificar un solo tipo de movilidad? Pregunta Lucía Callizo. Sí, bueno, gracias por la pregunta. O sea, yo creo que o sea, la multimodalidad es clave porque, ¿qué pasa? Si uno solamente se enfoca, digamos, en la bicicleta, ¿verdad? Pero no tenés las conexiones con el transporte público, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, la gente realmente para que sea realmente una alternativa,
dejar el auto, ¿verdad? Particular, porque ese es el objetivo un poco que tenemos que, o sea, que tenemos que mover que más personas usen transporte público y bicicleta, ¿verdad? Y menos gente cada vez use el auto privado, o sea, porque si no nuestras ciudades no van a dar abasto, o sea, no hay manera, o sea, tienen que hacer una política, por un lado, de incentivar la bicicleta y transporte público, y por otro lado, generar incentivos negativos, digamos, en contra de la movilidad particular, ¿verdad? Y contaminante, ¿verdad? Eso es clave. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, si yo tengo que irme al trabajo y me queda la parada de bus lejos, ¿verdad? O el bus que tengo que tomar, tengo que caminar 10 cuadras, ¿sí? Entonces, el bus deja de ser una alternativa realmente viable porque tengo esas 10 cuadras, 10, 15 cuadras que tengo que caminar. Pero claro, si yo tengo la bicicleta que me lleva hasta la parada de bus, entonces ahí se vuelve. Entonces hay como una mayor cantidad de usuarios que pueden también utilizar la bicicleta. Porque si no, tenés que los usuarios de la bicicleta van a ser exclusivamente la gente que puede ir de A a B, o sea, de su casa a su trabajo o su universidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la multimodalidad. Entonces, el problema de ser centralizada en la bicicleta es, yo creo que eso, ¿verdad? Que no se vea un poco todo el contexto. Entonces, acá la clave es multimodalidad, vereda, o sea, la gente tiene que también poder caminar, o sea, que si usted tiene una buena vereda, bien señalizada, vas a poder llegar también a una parada de bus, se te va a motivar más eso, ¿verdad? Entonces, y yo creo que eso es importante también, aliarse con distintos grupos sociales, ¿verdad? Porque quizás no todos hoy están así como que quiero andar en bicicleta, ¿verdad? Pero hay mucha gente, o sea, la mayor cantidad de gente en realidad anda en transporte público. O sea, la mayoría anda en transporte público estadísticamente, ¿verdad? Entonces, hay una mayoría de la población que son poder de voto a nivel político, si querés hablar. Entonces, ahí está. Entonces, para mí que es clave que los grupos de ciclismo tienen que aliarse con grupos de usuarios en general y se ve como una política más amplia, multimodalidad, sí, para favorecer lo que no contamina y lo que es de la movilidad pública, digamos. Entonces yo creo que un poco va por ahí mi respuesta, ¿verdad? Que la multimodalidad ayuda a que haya más usuarios de bicicleta y que todo sea más fácil y práctico, porque tiene que ser práctico y fácil y seguro, ¿verdad? O si no va a ser solo un grupo de gente apasionada y dispuesta a tomar riesgos. Y eso es lo que tenemos que evitar. O sea, no tiene que ser un riesgo andar en bicicleta, tiene que ser lo más fácil y práctico. Ok, muchísimas gracias Mario. Tenemos una pregunta para Jimena. Nadia Mercado dice, ¿qué logros o hitos tienen en Salta o en Argentina en cuanto a políticas públicas con perspectiva de género y el uso de la bicicleta? Bueno, lamentablemente tuve que pensar políticas públicas que tengan tengan ese enfoque tan específico, ¿no? Pero ahora que me acuerdo de algunas, tenemos los sistemas de bicicletas públicas que funcionan actualmente en la ciudad de Rosario, que es Mi Bici Tu Bici, y Ecobici, que funciona en Buenos Aires. En el caso de Rosario, el 60% de quienes son usuarios son mujeres. Y en Buenos Aires pasa algo similar, muchas de las usuarias son mujeres, o sea que eso demuestra de que es una puerta, digamos, de ingreso al modo en bicicleta muy bueno, los sistemas de bicicletas públicas, y eso han terminado favoreciendo que más mujeres se sumen a las calles. Después, en Buenos Aires, por ejemplo, ha habido campañas contra el acoso callejero que nos afecta mucho a quienes nos movemos en bicicleta. Hoy, sin ir más lejos, yendo al Consejo Deliberante de mi ciudad, una tiene que soportar que te digan cosas mientras vas con tu bici. Y eso es acoso y eso no hay que permitirlo, y desde el gobierno de Buenos Aires estuvieron haciendo una campaña y sobre todo también enfocada en el transporte público, que es otro de los lugares donde se sufre el acoso callejero. Pero les puedo dar un ejemplo de lo que sería una política pública enfocada en movilidad sustentable con perspectiva de género. En el caso del transporte público podría ser, en vez de tener una tarifa única, o sea que como las mujeres hacemos muchos viajes por ahí en la mañana, tenemos que, no sé, ir a hacer las compras o dejar a los chicos a la escuela, por nuestro rol de género tenemos ese tipo de viajes, en vez de pagar varias veces un boleto, poder tener una tarifa diaria.
Entonces eso haría de que podamos hacer viajes cortos y varios con un mismo valor. Y después otra de las políticas que estaría bueno que se incentive son las bicicletas cargo, las bicicletas de carga. Yo tengo una, y esa me permite hacer viajes con mayor flexibilidad, lo cual me da una mejor calidad de vida y me permite seguir usando la bicicleta como medio de transporte. Muchísimas gracias, Jimena. Carlos Rodríguez escribe, se puede proponer y pensar, pero más allá de toda la perorata, es como aterrizar la realidad, la educación cívica, la empatía, y eso implica involucrarnos en la política. Sin educación es una utopía, porque en Paraguay todas las teorías quedan en los libros y la barbarie pan nuestro de cada día. Hay una pregunta para Iván, perdón, para Mario, de parte de Iván. Dice, buenas noches, excelente ponencia de los panelistas. Mi pregunta para Mario, ¿cómo generar un cambio de conciencia ciudadana a favor de la movilidad en bicicleta y por ende el cambio de actitud de los políticos? ¿Qué estrategia se adoptaron en Holanda? O sea, gracias por la pregunta. En Holanda lo que fue así en inglés se llama un tipping point, o sea, un punto así de quiebre, digamos, fue que realmente, o sea, hubo dos cosas, ¿verdad? Hubo una crisis, justamente, ahora estamos en una crisis del COVID, en Holanda fue la crisis del petróleo en el 70, ¿verdad? Entonces también hay como coincidencia y por eso aprovechar las crisis quizás es algo clave, ¿verdad? Eso tenemos, hoy tenemos la crisis, o sea, eso es igual, digamos, hoy estamos en la misma situación. Lo otro que pasó, sí que se movilizó la gente, fue que, o sea, había muchas muertes, pero una muerte en especial fue la muerte de la hija de un periodista, que básicamente hizo que escriba un artículo muy fuerte diciendo, paremos el asesinato a los niños, ¿verdad? Entonces, esa campaña tomó mucha fuerza, o sea, a partir, digamos, de esa influencia que tuvieron los medios en esa época, hubo un movimiento ciudadano que empezó a movilizar eso y la gente se manifestó, o sea, salió a las calles, o sea, eso se cerraron parques, o sea, realmente hubo una fuerza de decir, ¿sabes qué, señores? O sea, así como cuando fueron las movilizaciones por el tema de la enmienda, o sea, así la gente salió y nos dije, esto es importante, o sea, esto, o sea, es la vida de los niños, o sea, entonces realmente un poco se trata de organizarse. Lo que pasa en Paraguay muchas veces es que nuestra organización, o sea, como desconfiamos mucho de las personas, o sea, como que creemos, bueno, ¿qué otra intención parece que tiene? Nos cuesta trabajar en red, ¿verdad? Por eso un poco lo que nosotros dimos cuenta también, y por eso un poco la invitación desde la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables a trabajar en una agenda urbana post-2020, justamente para juntar a distintos actores. Acá tenemos muchos movimientos urbanos. O sea, está, por ejemplo, esta organización Techo que trabaja bastante en los asentamientos. Está del sector privado, hay muchas asociaciones. Que es lo que me pasaba a mí antes. Yo cuando hablaba de ciudad hace 4 años, me iba a hablar con las empresas para hacer un proyecto, para mejorar las ciudades y todo eso. Y como que era todavía muy raro. O sea, su responsabilidad social o su acción tenía que ser algo muy, muy puntual, que pueda ser como más visible en un programa de televisión o en una foto, y como trabajar en políticas públicas era como raro. Sin embargo, hoy a mí me pasa que, bueno, estoy en Rotterdam, pero empresarios paraguayos me contactan para ver qué podemos hacer para mejorar la ciudad y cómo podemos invertir. O sea, que se está cambiando también esas conciencias, lo que decía Carlos Rodríguez. O sea, esa educación cívica está cambiando, pero toma tiempo, ¿verdad? Y yo creo la clave, o sea, más que pensar en decir la educación en general, yo creo que va a venir un cambio cuando haya un grupo de líderes, o sea, líderes urbanos que se junten, que trabajen en red y que hagan fuerza, que no trabajemos de manera aislada. Y ese grupo va a ser el que va a generar una nueva conciencia cívica, porque hay que generar ejemplos. Y para mí empieza con los líderes. Y esos líderes empiezan y después se genera un proceso de transformación cívica más masiva, pero empieza con un grupo pequeño. Yo creo que estamos en el momento. Tenemos la crisis y tenemos grupos urbanos activos. La clave es que nos unamos y trabajemos en una agenda fuerte, una agenda urbana post-COVID,
y eso sea como el norte para generar políticas públicas, porque se puede trabajar. El proyecto este que te dije de Asunción Capital Verde es un ejemplo de la incidencia ciudadana, y hay otros proyectos que están ahí. Pero también tenemos que ser muy activos. O sea, hoy el Metrobús no se está implementando, se pidió un préstamo millonario que vamos a pagar todos con nuestros impuestos, y nadie está fiscalizando eso. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? O sea, ese tipo de cuestiones tenemos que organizarnos para controlar realmente el uso de los recursos, para que realmente se transformen en políticas públicas de generar ciudades sustentables. Muchas gracias, Mario. Tenemos una pregunta de Rosmarie Lefebvre. Dice, ¿cuáles serían las estrategias basadas en aprendizaje locales y regionales para lograr bicisendas en red a nivel local? ¿Cuáles serían las consideraciones, los mecanismos a tener en cuenta y seguir para llegar a una infraestructura integral y útil para los ciudadanos? Ahí pueden cualquiera tomar la iniciativa, capaz, Juan Pablo, un poco a través del proyecto que están llevando a cabo, nos pueda contar algunas cosas, si Juan Pablo está por ahí. Sí, sí, claro. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, pero voy a mencionar lo siguiente y qué es lo que estamos tratando de hacer en el proyecto. A nivel local hay pocas experiencias, ¿verdad? Y cuando le escucho a Mario, como que digo, sí, en Holanda y en Paraguay es difícil, o sea, pero, o sea, admiro y eso es lo que hay que apuntar. Yo creo que a nivel regional, quizás mirar a Salta o a ciudades más parecidas a Asunción es lo ideal. El ejemplo claro para mí es Iturbe, ¿verdad? Que es lo que estaba mencionando María Paz, ¿verdad? Iturbe cuando salió, muchos se quejaron y se siguen quejando, y yo contigo hablé de esto, Alcides. Para mí, Iturbe es un éxito en el sentido que puso en la mesa la conversación. Es decir, sin Iturbe no hay conversación. O sea, estábamos todavía hablando de tener una bicicenda y todos cumplen su rol. Obviamente, ahí aprendimos un montón sobre el tema de la comunicación ciudadana, sobre el tráfico, sobre el estacionamiento. Hay cosas que obviamente para mí se tienen que ir haciendo por partes. Otra cosa que para mí se tiene que hacer por partes es el tema de manejar la construcción de bicisendas sobre avenidas muy transitadas. Yo entiendo, por ejemplo, Mario dice, tenemos que hacerlo en Mariscal López. Sí, idealmente. Pero la primera que hacemos no creo que debería ser, o la segunda que hacemos no creo que podría ser en Mariscal López. Nosotros tenemos que cambiar la conciencia ciudadana y ir implementar, como que tenemos que hacer que se escabulla la bicisenda dentro del subconsciente colectivo, no que nos escondamos como ciclistas, pero que para el día de la mañana no haya choque, se haga de una forma más armónica. Otra cosa que yo le escuché hace una semana, estuve justamente en un webinar, estuvo Lucas Harms, me parece que es del Dutch Cycling Embassy, justamente el documento que mostró María Paz. Y lo que estaba diciendo, con las personas que hay que hablar, no es solamente con las personas que andan en bicicleta, porque la mayoría de la gente no anda en bicicleta. Entonces, es cómo convertir a esa gente que hoy en día anda en auto. Ese es el público meta. Porque a la gente que lo tenés como ciclista ya lo tenés ganado. Ahora vos tenés que ganarte a los otros. ¿Qué ellos están buscando? ¿Por qué no se suben en la bicicleta? ¿Qué es lo que no les gusta de la propuesta? Y ahí vos comenzás a alentar a otra gente. Porque vos, Alcides, y Mario en su momento, sabés que vos con la bicicleta te vas a subir, no importa que haya bicicleta o no haya bicisenda, ¿verdad? Te subís, toma. Pero ¿qué pasa al que no tiene la bicisenda? O sea, al que no se quiere por un miedo o por conveniencia. Esas son las cosas que nosotros deberíamos comenzar a pensar, creo yo, que a la gente que hay que entrevistar, comunicar es a la gente que no usa la bicicleta como medio de transporte. O sea, no estoy diciendo que no a los ciclistas, sino que también incluir a los otros en la conversación. Y con eso yo termino mi respuesta.
Ok, muchas gracias Juan Pablo. ¿En Jimena? Sí, a mí no me quedó claro lo de la ciclovía por avenida, le decía Juan Pablo, que sí o que no. A mí, Sí, principalmente acá en Asunción, me parece que todavía no. Para diseñar una bicisenda hoy en día como la que nosotros estamos proponiendo, yo prefiero ir por calles por paralelas, calles secundarias. por calles secundarias. Eventualmente sí, pero o sea, el modelo es, hay varios modelos. El que nosotros nos enfocamos es seguir paralelo a las principales y tener troncales que van Bien, a ellas. porque en base a eso, bueno, hay una discusión, por ejemplo, acá en Argentina, en Buenos Aires no quiere hacer ciclovías sobre avenidas, en cambio la ciudad de Rosario sí hace ciclovías sobre avenidas, acá en Salta se está haciendo una ciclovía sobre avenida, y yo quiero dar mi punto sobre eso, si me permiten, muy chiquito, porque tiene perspectiva de género. Para nosotras es mucho, o nos sentimos mucho más seguras transitando por avenidas, porque suelen ser más iluminadas, suele haber más movimiento, que una calle secundaria. Las calles secundarias, por lo general a la noche o en el horario de la siesta acá en Salta, o son oscuras o no pasa nadie por ahí, entonces eh, las ciclovías sobre avenidas yo las recomiendo desde ese lugar, porque además también como ciclistas tenemos esta idea de también querer llegar rápido y como directo, y las avenidas tienen como esa fluidez por ahí que no tienen otras arterias. Eso en cuanto a las avenidas. Y en cuanto a la pregunta que hacen sobre el tema de si los liderazgos tienen que tener un apoyo político o involucrarnos en política, yo creo que tenemos que pensar en una mixtura de cosas, ¿no? Está bueno que los liderazgos tengan apoyo político, pero no partidario, es decir, lo que yo decía hace un rato, que a la ciudadanía nos involucren en los procesos de toma de decisiones, pero de una manera sistemática, no a dedo, sino que podamos participar, pero cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, ¿no? Que esté interesado en el tema. Y después hay casos, por ejemplo, acá en Argentina hay un concejal en Rosario, que él es muy activista de la bici y es concejal. En Chile, en Santiago de Chile, por ejemplo, está el caso de Tomás Echiburu, que él era activista de la bici y después decidió ser concejal en Santiago y le va muy bien. Yo creo que está bueno que haya personas que quieran estar de ese lado del juego, por así decirlo, y después trabajar en conjunto con la ciudadanía, pero para mí la organización ciudadana es fundamental. No pueden pasarse todas las personas de la ciudadanía a ocupar puestos o ser funcionarios, porque nos quedaríamos sin ciudadanía organizada, entonces me parece que ahí debe haber un equilibrio y trabajar en conjunto, sea que estemos de un lado o del otro. Ok, muchísimas gracias, Jimena. Tenemos una última pregunta de Pablo Fleitas. Ya estamos llegando a la hora. Desde sus perspectivas, la pregunta es genérica. ¿Cuál sería el nivel de voluntad política de de las diferentes municipalidades en este momento? ¿Hay algún municipio con mayor predisposición o reestructuración urbana? Ahí, a ver, no sé, Juan Pablo, si desde la Yo experiencia del puedo, proyecto quiero, quiero, que sí, trabajan mucho con municipios. quiero agregar lo siguiente, y es también algo que mencionó Mario sobre el FONACIE. Hoy en día existe una ordenanza en la Municipalidad de Asunción, o sea, es ordenanza aprobada y en efecto, que establece que el 1,5 al 3% de todos los recaudados por impuesto inmobiliario debe ir destinado a el mantenimiento y construcción de bicisendas. O sea, esta es la única municipalidad dentro del área metropolitana que tiene esa cláusula en una ordenanza. Ahora, como todos sabemos, eso queda en papel. Y es una lástima porque hacer ordenanzas o hacer leyes es fácil. O sea, entre comillas, de verdad, es fácil comparado con lo que es conseguir financiamiento. Eh, entonces, la pregunta es complicada, no sé cómo responder, pero yo quisiera comentar que Asunción tiene esa intención. Eh, Creo que Luque también, o sea, a las municipalidades que nosotros nos vamos, y ese es otro punto, nos vamos y trabajamos con 11 municipalidades dentro del proyecto, todas les gustan la bicisenda, nadie dice no, no quiero una bicisenda. ¿Okay? Y la discusión es el tema de la avenida. ¿Okay? Y si se va a una avenida,
es difícil vender políticamente actualmente. ¿Okay? Y yo estoy de acuerdo con Jimena que hay otros puntos muy sensibles, pero entrando a nuestra realidad hoy en día, tenemos dos opciones, que es hacer una bicisenda, ver cómo funciona bajo un piloto y aprender de eso, o hacer una pelea que es también viable de mucho más tiempo para implementar una bicisenda que resuelva todos los problemas, o sea, digamos que sea en una avenida, que sea de tal tamaño, etcétera, etcétera. Pero el problema quizás no es político, sino financiero a veces. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si alguien más quiere agregar sobre el punto. Sí, a mí me gustaría comentar algo al respecto, que o sea, el aprendizaje que yo un poco tuve con, o sea, trabajando en incidencia política en Paraguay, es que en general los políticos, o sea, lo que les interesa es seguir perpetuándose en el poder, o sea, hay que entender la naturaleza del político y trabajar en base a eso. Entonces, sí, yo creo que los políticos se van a adaptar si ven que promover políticas de ciclismo les reditúa políticamente, van a apoyar eso. Entonces hay que realmente ver una estrategia de cómo hacer eso, o sea, que se alineen los intereses, no tanto que sea de choque, sino que ver cómo podemos lograr eso. Y si se genera un fondo, o sea, por ejemplo, una primera estrategia puede ser que sea un fondo exclusivo para eso. Por un lado, es algo interesante, porque claro, yo tengo un fondo que solamente puedo usar para ese objetivo, ¿verdad? Que un poco por así decían, porque es solamente para educación e investigación. Si uno puede tener algo así, entonces el intendente va a querer buscar eso porque es más recursos para él, o sea, se va a lucir más, va a mostrar más. Entonces, realmente hay que manejar muy bien los intereses de los políticos, hay que jugar con eso, o sea, de manera positiva. O sea, no hay que, digamos, tener miedo a eso, ¿verdad? O sea, hay que hacer ese lobby político. O sea, las farmacéuticas hacen eso, o sea, te digo, las tabacaleras hacen eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos organizamos de la manera política para hacer algo que es positivo para la sociedad. O sea, la sociedad nos va a apoyar a nosotros. O sea, no va a haber un grupo de sociedad civil que se organice para apoyar las tabacaleras, pero sí va a haber un movimiento ciudadano que va a apoyar las bicicletas, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que eso es importante, ver cómo trabajamos en los incentivos de los políticos para que esto se mueva. Y lo otro es generar aliados importantes del sector privado, ¿verdad? Yo creo que eso es clave, porque el sector privado influye mucho en la prensa, o sea, en la prensa, o sea, general. O sea, ellos al final pagan por espacio de publicidad. Entonces, en realidad el sector que más dinero tiene en Paraguay, si todo está concentrado, no es el sector ganadero y sojero. O sea, en realidad la concentración del dinero está en bienes raíces, en las propiedades y todo eso. Si nosotros podemos articular esos intereses económicos también con la agenda de bicicletas, yo creo que vamos a tener mucho más impacto. Pero tiene que haber un análisis profundo de cómo generamos esos incentivos, ¿verdad? Yo creo que va un poco por ahí y yo voy a estar en desacuerdo un poco con Juan Pablo en esta línea. O sea, yo creo que sí hay que apuntar para que realmente hayan cambios fuertes, tenemos que buscar hacer como ir a incidir en una avenida principal o en algo así fuerte que se vea y que eso realmente va a ser el ejercicio. O sea, hoy ya tuvimos la experiencia de Iturbe, buen inicio, pero ahora necesitamos algo un poco más ambicioso, ¿verdad? Y yo creo que debemos organizarnos para eso y unirnos de distintos sectores, y yo creo que es posible, y hay un interés político detrás también importante que puede acompañar, si hacemos con estrategia política inteligente. Muchísimas gracias, Mario. Dice Rosmarie, tenemos que hablar operativamente y ahí antes hablaron algo que ya sabemos bastante, que el cambio de mentalidad necesario. Pero, ¿qué planes estratégicos podemos tener a mediano, corto y largo plazo para lograr un sistema de bicisenda en Paraguay? Con la premisa de que no habrá ninguna red de bicisenda amplias hasta que haya un cambio cultural previo. Entonces, la idea un poco con esta consulta que puede responder cualquiera y vamos cerrando en
el webinar y empezamos un poco con María Paz y luego hacemos una ronda y con los mensajes finales antes del cierre. María Paz, a ver qué le decís a la pregunta de Rosmarie y qué mensaje dejas hoy por el Día Internacional de la Bicicleta y a los ciclistas en general. Perdón. Bueno, antes que nada, yo creo que lo importante para empezar a pensar en esta red que todos queremos conformar, ¿verdad? De bicisendas, es que creo que tenemos que tomar las que existen. Es clave pensar en lo que ya tenemos y que ya se está utilizando hoy en día, al menos en algunos sectores de la ciudad, ¿verdad? Pensar en eso, en que ya tenemos y quiera o no la gente está funcionando y está dotando infraestructura a un sector de la ciudad, a un sector de la población. Y bueno, y el otro aspecto también muy importante a tener en cuenta es que, bueno, por más de que una persona nunca vaya a subirse a una bicicleta, ¿verdad? El tema de las bicisendas le incumbe a todos, a todos los componentes de una ciudad, porque, bueno, está demostrado que al haber más bicisendas, al haber más usuarios de micromovilidad en una ciudad, se descongestiona toda la infraestructura que tenemos. El que anda en auto va a andar feliz en auto, porque muchas personas van a optar por las bicisendas y van a dejar de ocupar ese espacio público con ese medio de movilidad pesado como es el auto, ¿verdad? Entonces, el hecho de pensar en que nos incumbe a cada uno de los componentes es fundamental. Después, en la línea de lo que decía Mario un poco, es eso, ¿verdad? Tenemos que cambiar un poco el paradigma de cómo nosotros presentamos también nuestros proyectos urbanos. Estos proyectos urbanos tienen que ser apetecibles para estos políticos, como dijeron, ¿verdad? Tenemos que vender que eso va a ser el cambio y que eso va a hacer que la labor de un político de turno haga y marque la diferencia en una ciudad, ¿verdad? Y nada, solamente feliz de estar compartiendo con todos hoy en el Día de la Bicicleta. Y nada, a seguir poniendo el granito de arena desde todas las aristas, desde todos los actores de la ciudad para poder empezar este cambio, ¿verdad? Que cuesta, pero como mencionaban antes, solo entre todos vamos a poder hacer realmente un cambio en la ciudad. Muchísimas gracias, María Paz, y seguimos con Juan Pablo. Nada más que agradecer al CIES, a vos y a la CUPI por organizar, a todos los que apoyaron también, a los panelistas. Un placer escucharlos y quería dejar un comentario nada más que es que las bicisendas realmente son una parte del eslabón que es realmente el urbanismo de una ciudad. Hay que pensar en unas soluciones integrales. Cuando hablamos de bicisendas tenemos que pensar en todo y hay problemas de base que hay que solucionar al mismo tiempo. No significa que tenemos que esperar, pero no nos olvidemos de que quizás al proponer bicisendas también estamos tratando de solucionar otros problemas. Y muy feliz Día Internacional de las Bicicletas. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, Jimena. Bueno, si tengo que dejar algún mensaje, me quedo un poco con lo que decía Mario, esto de la organización es clave para conseguir incidir, ¿no? Yo creo que la clave, el secreto está en lograr incidencia en las políticas públicas, y eso no se consigue de una sola manera, sino de muchas. Hay que intentar muchas estrategias. Una está en las redes sociales, es muy importante. Por eso invitaba para una charla, no es publicidad, pero me parece que sí está bueno que sepamos que como activistas también hay un poder ahí en las redes sociales, que no es lo virtual, sino realmente hay un territorio de acción, y que se puede lograr incidir, sobre todo Twitter, que es una herramienta, una red social que usan mucho los políticos. Así que, pero necesitamos también trabajo en territorio, en la calle, que también sostenga eso, ¿no? Así que es como una mixtura, y
es mucho más complejo de lo que parece, pero bueno, hay que perseverar. La perseverancia siempre con algo se consigue, si no, si no es para nosotros, será para los que vendrán. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, entonces cerramos con Mario. Bueno, también agradecerte sí, a todo el equipo de la CUPI por organizar esto, también a todos los panelistas, muy interesantes sus presentaciones, sus ideas, es muy lindo estar conectado con ustedes y compartir como estas visiones y sueños comunes. Yo quisiera, en líneas generales, nomás comentar, dejar un mensaje que también tenemos que innovar mucho en nuestra incidencia, ¿no? Y ser muy creativos. Sí, yo creo que hay que aprovechar lo existente y con lo existente podemos hacer mucho e innovar, pero innovar un poco para seguir demandando, porque hay que saber que hay mucho más en nuestra agenda, o sea, hay mucho por trabajar y son años de trabajo. ¿Verdad? Uno tiene que pensar, yo mi vida quiero dedicar los próximos 10, 15, 20 años a esto. Ese es el compromiso que necesitamos. Necesitamos más gente que se comprometa de esa manera para que surjan esos cambios. Ahora, estos cambios ya, probablemente muchos cambios que queremos van a venir para nuestros hijos y nietos. Entonces hay que trabajar para que sea lo antes posible, ¿no? Y algunas ideas de innovación y creatividad. O sea, hoy con las bicisendas existentes podemos ver colegios que estén en esas bicisendas y decir, bueno, organizar una vez al mes que estos colegios no se organicen, ir al colegio en bici, ¿verdad? Y vemos toda la seguridad para que eso funcione, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer ese tipo de iniciativas para que la gente empiece a ver que es posible un nuevo tipo de movilidad, un nuevo tipo de ciudad. Entonces, ese tipo de cuestiones podemos hacer. Otra iniciativa en la que estoy involucrado también aquí, bueno, desde la consultora For My City, que es una consultora holandesa que creamos acá, estábamos organizando en abril justamente un curso para líderes urbanos para que vengan a conocer esta experiencia en Holanda. Algo que podemos hacer es ver cómo conseguir fondos, ya sea del PNUD, de la Unión Europea, de otros fondos, mismo con ACID, para yo creo traerle a candidatos, a intendentes, por ejemplo, o concejales, a una experiencia de venir acá, ¿verdad? Algo que nosotros podemos organizar, armar un curso ejecutivo, porque tenemos que también volverle aliado. O sea, acá Jimena mostraba una foto cuando ella estuvo en Berlín y cómo eso le cambió. Y se empezó a trabajar de otra manera. Muchos de los que estamos acá estuvimos fuera del país y pudimos inspirarnos para traer toda esa fuerza de vuelta a nuestros países. Entonces, yo creo que si podemos, ese tipo de iniciativas, formaciones a personas, a políticos, eso puede hacer, o sea, quizás, no sé, traemos 200 candidatos a intendente. Con que tengamos 15 que le cambien el chip, así como que pasó con Jimena, o sea, ya habremos avanzado, ¿verdad? Entonces tenemos que ser creativos, ¿verdad? ¿Y a qué político no le gustaría venir a Holanda o a otros países a recorrer y a conocer eso y usar como plataforma política que se está formando para su campaña? O sea, tenemos que realmente ser creativos y yo creo que ahí esa es la clave de organizarnos para ver cómo innovamos en nuestra incidencia. Y ahí yo creo que vamos a ver los logros, el impacto mucho más rápido. Así que un abrazo y siempre con ganas de colaborar. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, María Paz, Jimena, Juan Pablo, por este espacio, por este tiempo. También agradecemos a todas las personas quienes estuvieron escribiendo, siguiendo también la transmisión por Facebook y también lo que estuvieron ahí muy prendido. Muchísimas gracias por este espacio. Le agradecemos también a la Federación Paraguaya de Ciclismo, al Foro Paraguayo de Bicicleta, a Masa Crítica, al componente de transporte del proyecto de Asunción Ciudad Verde de las Américas, vías a la sustentabilidad. Entonces, este es el espacio que queremos seguir construyendo y desde la Asociación de Ciclistas Urbanos del Paraguay seguiremos propiciando este tipo de espacio para poder reflexionar y que las reflexiones finalmente nos puedan llevar también a la acción y a la incidencia. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.